Buenas tardes, Padre Obispo. Muy buenas tardes, hermana. Llegó el viernes. Gracias a Dios y a María Santísima. Una semana intensa, pero de gratitud a Dios, ¿verdad? Por haberla vivido y haberla tenido. Y fructífera en muchos aspectos. Seguro muchas que sí, seguro experiencias que sí. se han vivido, algunas dificultades, pero el Señor guía a su pueblo y lo acompaña. Así mismo es. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta tarde para continuar nosotros haciendo este camino de fe paso a paso con el Catecismo de la Iglesia Católica en esta tercera parte de la vida en Cristo, en esta segunda sección sobre los mandamientos. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, el día de ayer estábamos dando inicio a la parte donde decía sobre, o nos hablaba más bien sobre las autoridades en la sociedad civil, y veíamos los deberes de las autoridades civiles y los deberes de los ciudadanos. Entonces vamos a dar lectura al 2242, que tiene que ver con los deberes de los ciudadanos. Es retomando un poquito el numeral en que nos quedamos. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Tres claves entonces para no cumplir lo que llamarían un objetor de conciencia. Cuando las autoridades dan prescripciones o preceptos contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Hay una justificación, lo que atañe a Dios, lo que atañe al servicio público. Por eso, al servicio de la comunidad. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta obediencia a Dios simplemente estará buscando el fundamento o el bien común de las personas, el respeto a su dignidad. Todo aquello que va en contra de esto, no hay obligación. Cuando la autoridad pública, excediéndose a sus competencias, oprime a los ciudadanos. Primera clave, oprime a los ciudadanos. Estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad. Luchar entonces por aquellos que creen en conciencia que es un abuso. Guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. No dejándonos llevar de la violencia. Una posición de pacífica, ¿verdad? Como haría Gandhi, recordando esta alma grande de cómo logra la libertad en la India, precisamente no con la violencia de las armas, sino con una actitud de equilibrio, luchando por la paz. Y por eso entonces dentro de este numeral, ¿verdad?, estos dos textos bíblicos que el Señor a nivel del Evangelio pues nos ilumina con la palabra. Darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso le decía a Pedro, es justo pagarle, es bueno pagar los impuestos o es importante pagar los impuestos. Pues vete, saca esa perla, paga por ti y por mí, ¿verdad? Cumplir con lo que se supone que como ciudadanos cumplamos, pero también en una justicia. Correcto. Y que no vaya en contra de nuestra creencia, en contra de nuestras convicciones hacia Dios. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. Y ahora enumera
¿Cuándo se pueden tomar las armas? Es decir, ¿cuándo se puede hacer una guerra? Recuerden que la iglesia de por sí está en contra de la guerra, está en contra de las armas. En caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Después de haber agotado todos los otros recursos, sin provocar desórdenes peores, que haya esperanza fundada de éxito, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Son 5 puntos que hay que analizarlos con calma. Y esto conlleva gran sabiduría, esto conlleva un equilibrio básico y fundamental de mis opciones. No simplemente es un capricho, todo viene en un proceso que se va desarrollando progresivamente, con calma pero con seguridad. Cuando se han agotado todos los recursos, entonces, si no hay más remedio, se procede. La comunidad política y la iglesia. Vemos entonces elementos, ¿verdad? Según este numeral, estamos hablando de la autoridad en la sociedad civil, deberes de la autoridad, deberes de los ciudadanos. Ahora nos vamos a un paso más, esa comunidad política y la iglesia. Toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. Entonces, toda institución tiene una inspiración, al menos implícita. ¿Cuál es? Esa visión del hombre y su destino. Dependiendo de esa visión que yo tenga del hombre y su destino, sacaremos las referencias de juicio, de jerarquía y de valores en línea de conducta. Fíjense que es una gradualidad que se va expresando en la maduración de las opciones que vamos tomando. La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. El ser humano por encima de las cosas materiales. Solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, Creador y Redentor, el origen y el destino del hombre. ¿Qué da la fe entonces? Un reconocimiento claro de que Dios es Creador y Redentor, que es origen y destino del hombre. Hay gente que no lo piensa así y por eso a veces surgen los conflictos. La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Esa verdad de que Dios es creador, esa verdad de que el hombre es criatura, ahí va, ahí se establece, ahí se busca el equilibrio en la hora de tomar decisiones. Las sociedades que ignoran esta inscripción, Esta inspiración o la rechazan en nombre, gracias Padre, de su independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí misma o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades. Es decir, si no está claro el principio, las conclusiones son erróneas. Por eso, y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario declarado o velado, como lo muestra la historia. se imponen. No hay equilibrio, no hay balance y por lo tanto hay subyugación, hay esclavitud, hay destrucción de ese ser humano que tiene como gran don la libertad. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. El ser humano va más allá de las cosas materiales, hay una dimensión espiritual. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Respeta, promueve esa libertad y esa responsabilidad política, pero teniendo presente de que la Iglesia, por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con una comunidad política. Por eso nos identificamos con partidos,
lo dice la palabra, partido, sección. No, es el ser humano lo que defendemos. Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan el orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos, según la diversidad de tiempos y condiciones. Por eso es que hay una doctrina social de la Iglesia que nos ayuda a la luz del Evangelio a tomar las decisiones que tienen incidencia en una acción política, en una acción comunitaria, buscando siempre el bien común. Vamos entonces ahora al resumen de este cuarto artículo sobre el cuarto, ¿verdad?, mandamiento, honrar a padre y madre. Es interesante porque aquí, si leemos con atención y lo volvemos a releer después con calma, tenemos materia para hacer un examen de nuestra conciencia en relación a cómo estamos viviendo este cuarto mandamiento. El resumen ahora nos recoge las ideas centrales brevemente. Honra a tu padre y a tu madre. De conformidad con el cuarto mandamiento, Dios quiere que después que a Él honremos a nuestros padres y a los que Él reviste de autoridad para nuestro bien. Si Dios es un Dios de vida, quien nos da la vida, padre y madre, y aquellos que están llamados a la defensa de esa vida, las autoridades. Entonces es un orden lógico, ¿verdad? Un Dios de vida, personas que nos transmiten la vida, que nos organizan la vida y que tenemos nosotros respuestas y responsabilidades ante la vida. La comunidad conyugal está establecida sobre la alianza y el consentimiento de los esposos. Fundamento, comunidad conyugal, alianza, consentimiento. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los cónyuges, a la procreación y a la educación de los hijos. Ahí están las tres claves del matrimonio y de la familia, ordenados al bien de los cónyuges, hombre y mujer. El fruto de estos, los hijos, la procreación y lógicamente una vez que han nacido, la educación. Para dar continuidad a ese proyecto de vida iniciado por Dios. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Esa salvación de la persona y de la sociedad, qué hermoso, ¿no? Ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Es base, es fundamento, es semilla de esa nueva visión que se planifica en la eternidad. Los hijos deben a sus padres respeto, gratitud, justa obediencia y ayuda. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Cualidades claves que hijos deben para con sus padres: respeto, gratuidad, justa obediencia, ayuda. Esto llamamos al respeto filial, que favorece esa armonía en toda la vida de la familia. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe. Le dieron la vida, los crearon, los fabricaron, como decimos, ¿verdad? No solo en el plano humano, sino también en el plano de la fe. Por lo tanto, a ellos les corresponde su educación. En la fe, en la oración y en todas las virtudes. Ahí entra el valor espiritual. Fe, oración, virtudes. Tienen el deber de atender en la medida de lo posible las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Según sus posibilidades. Por lo tanto, cada uno trata de darle a sus hijos lo mejor que puede. Los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Han de recordar y enseñar que la vocación primera del cristiano es la de seguir a Jesús. Eso es para nosotros el norte, seguir las enseñanzas de Jesús. Nuestros padres nos las recuerdan, nos las enseñan, nos las transmiten. Por eso ellos son los primeros que deben respetar y favorecer esa vocación, esa llamada a la santidad que Dios hace a cada ser humano. La autoridad pública está obligada a respetar los derechos fundamentales de la persona humana
y las condiciones del ejercicio de su libertad. Por eso entonces la autoridad pública está al servicio del ser humano, de las personas que nacen en una comunidad familiar, que nacen del fruto del amor, que nacen de esa experiencia que crea alianza de amor. El deber de los ciudadanos es cooperar con las autoridades civiles en la construcción de la sociedad en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. ¿Cómo se distingue un buen ciudadano? Porque es capaz de colaborar, de cooperar con esas autoridades civiles elegidas en esa construcción de esta sociedad que da un espíritu fundado en la verdad, en la justicia, en la solidaridad y en esa libertad, en ese derecho que tiene de escoger. El ciudadano está obligado en conciencia a no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando son contrarias a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Conciencia, esa conciencia que ha sido rectamente formada a través de unos padres que verdaderamente tienen una fe, que la viven, que la transmiten y que ayudan a que las nuevas generaciones puedan entonces tomar sus decisiones, obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es lo primero. Y por último, toda sociedad refiere sus juicios y su conducta a una visión del hombre y de su destino. La visión que tenemos nosotros, ¿cuál es? La de la eternidad, la de la plenitud, la de ese hombre nuevo que en Jesucristo nace desde una experiencia bautismal vivida en la iglesia que se transmite a través de un mensaje de salvación y de esperanza. Si se prescinde de la luz del Evangelio sobre Dios y sobre el hombre, las sociedades se hacen fácilmente totalitarias. Y este totalitarismo lleva a aplastar a ese ser humano que está en desarrollo y en crecimiento. Como ven, ese cuarto mandamiento de la ley de Dios es amplio. No es simplemente desobedecí, obedecí. En un principio, en un desarrollo, un niño educativo que se va educando. Pero esto implica después nuestro compromiso con la familia, con la sociedad, con la humanidad, con el mundo, dentro de este gran cosmos en el cual nosotros estamos insertos. Artículo 5. El quinto mandamiento. Dios es vida, nos transmite la vida a través de nuestros padres. Hemos hecho una explicación, una breve reflexión sobre este mandamiento. Ahora vamos al quinto mandamiento, la defensa de la vida, que aquí se explicita, ¿no? Desde un no matarás, poniéndolo en positivo, defiende la vida. No matarás. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Fíjate entonces que no es simplemente el matarlo físicamente, es que también se puede destruir una persona a través de la palabra. La palabra está llamada a ser creadora, transmisora de vida, pero yo la puedo convertir en un arma de destrucción, de aniquilación. 2258. Principio fundamental, tengan esto bien presente, porque de aquí se tocan unas conclusiones que son importantes para entender nuestra fe. La vida humana ha de ser tenida como sagrada. La vida humana es sagrada. Y si esto nosotros no lo afirmamos, menos lo vamos a vivir. Y si no lo vivimos, no tiene sentido nuestra existencia. Porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Importante, solo Dios es el Señor de la vida. Por eso nuestra primera afirmación, creo en el Dios de la vida. Y desde
el comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Y eso lo decimos desde la criatura antes de nacer hasta aquel que está terminando sus últimos días. No tengo derecho a interrumpirla, no tengo derecho a destruirla, a matarla. El respeto de la vida humana. Primer aspecto entonces, la vida humana merece respeto. Desde antes de su concepción, en su desarrollo, hasta terminar ese desarrollo. Por eso nosotros defendemos la vida incluso de los no nacidos, pero que han sido ya engendrados. El testimonio de la historia sagrada. La Biblia entonces ilumina. Vamos a verlo desde la Escritura. La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencia del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Por lo tanto, hay una narración en el Antiguo Testamento que da fundamento a lo que estamos enunciando, ¿no? El respeto de la vida humana. ¿Cuál es? El relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Esto lo vemos desde el principio de la historia humana, esa presencia en el hombre de la ira y la codicia, que son consecuencias del pecado original. Ira y codicia de ese pecado. El hombre quiso hacerse como Dios, declarar lo que es bueno y lo que es malo. Y así el hombre entonces, el ser humano, se convierte en el enemigo de sus semejantes, llegando incluso a destruirlo. Y ahí viene el fratricidio, ¿no? Y la gran pregunta, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí, maldito seas. Lejos de este suelo. Es una maldición. Quien mata a un ser humano recibe una maldición que después será, si se arrepiente, limpiada y borrada por la sangre redentora de Jesucristo. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Por tanto, Dios ha establecido una alianza con la humanidad que es como una alfombra, está tejida de llamadas a reconocer que la vida humana como un don divino, participación de esa misma vida de Dios, de su existencia, pero también hay una existencia violenta, fratricida en el corazón del hombre, está herido. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Dios entonces se identifica con el que sufre, con el que es asesinado, con la muerte violenta de aquel que es capaz de derramar la sangre de su hermano. El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. Sangre, signo de vida, derramada, vida que se derrama. Por eso en la cruz de Jesús derrama su sangre, es decir, derrama su vida, la entrega. La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: no quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una
validez universal. Obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. Si nos dejamos llevar de la ira, de la codicia, Sí. vamos a destruir. Por eso es importante tener este principio básico, el respeto de la vida humana. La vida es sagrada. Y hagan lo que hagan, yo debo respetar la vida de mi hermano. En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: no matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Defiende la vida, respétala, cuídala, protégela. Incluso en los momentos álgidos de su pasión, el Señor mantiene este equilibrio enseñándonos de esta manera. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. En el Viernes Familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas Orientación Familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradio.pr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás.
ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, la tercera parte sobre la vida en Cristo, y nos encontramos en esta segunda sección sobre los mandamientos, 10 mandamientos. Vamos de estos 10 mandamientos, vamos a la mitad, vamos por el artículo número 5, que es el quinto mandamiento. Que es el segundo en la tabla. En la segunda tabla. No, vida que me dan mis padres, vida que yo respeto y defiendo. No matarás. Por eso han oído que... ¿Y en positivo cómo sería? Sí a la vida. Respeta la vida, defiéndela, protégala, cuídala. Y entonces nos dice el texto de Mateo 5, 21, 22, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Por eso la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Y dentro de este caminar, pues veíamos el respeto de la vida humana. Y un respeto humano que lo estamos viendo ahora desde el testimonio de la historia sagrada. La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento, ¿verdad?, que hacíamos lectura antes de irnos a la pausa, prohíbe. No quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. Yo no tengo derecho a quitarle la vida a nadie. Eso es un homicidio voluntario. Una mujer que aborta, por ejemplo, o un papá, en el caso del varón, que permite que se haga ese aborto. Eso es voluntario. Estamos matando voluntariamente. No. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, no quites la vida del inocente, del que no se puede defender, del que es justo. Va en contra de la dignidad del ser humano. La ley que lo proscribe, posee una validad universal. Obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. No hay excusa, es lo que está diciendo. Y entonces aquí vemos de que desde el Sermón de la Montaña, el Señor nos recuerda pues este precepto, no matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Porque ¿qué me lleva a matar? La ira. ¿Qué me lleva a matar? El odio. ¿Qué me lleva a matar? La venganza. Por eso esto es un proceso de educación. Y estamos heridos. Y todos en algún momento sentimos ira, odio y venganza. Y eso nos puede llevar a matar, a destruir la vida del otro. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, a amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. No se dejó llevar ni de la ira, ni de la odio, ni de la venganza. En otras palabras, no se debe envolver de la violencia. La legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Importante entender esto. Nos tenemos que ayudar unos a los otros y nos tenemos que enseñar a defendernos. El karate es unos ejercicios para la defensa, pero hay un karate que es destructivo, que es dañino. Y por eso hay distintos tipos de karate. Pongo esto por un ejemplo, ¿verdad? No, y yo creo que es un ejemplo válido porque a veces podemos aprender esta arte marcial para defendernos, que no está mal defendernos, pero cuando lo utilizo para agredir a una persona que puede llevarme hasta con la ira y el odio a matar a una persona si no tengo controles. Correcto. Entonces hay que canalizarlo desde ahí. Es un deporte, pero ¿cómo lo uso? Por eso entre los deportistas hay unas reglas y una de las descalificaciones es cuando se hace un golpe bajo, ¿no? Que no está
está regulado. Y hay unos que se dejan llevar de esa violencia y por eso le quitan puntos o lo descalifican. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. Por lo tanto, yo no puedo deducir, lo hice en defensa propia, sabiendo que no. ¿Por qué? Porque hay una intención. Yo tengo que estar claro. No puedo matar a un inocente porque eso es un homicidio voluntario. ¿Está motivado por qué? La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. Me puedo defender, pero tiene un doble efecto. Primero, el uno es la conservación de la propia vida. Conservo mi vida. Segundo, el otro, la muerte del agresor. Por defenderme lo mato. Cuidado, tenemos que buscar los medios para no llegar al extremo. Me defiendo, pero no destruyo, no mato, no saco del juego, por decirlo. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno solo es querido, sin embargo, el otro está más allá de la intención. Por eso en los juicios hay que probar y hay que ver la intención, y esto se va aprendiendo. Por eso hay un ejercicio verbal donde se hacen unas preguntas: ¿qué intención? ¿Cómo estaba usted? ¿Qué presión hubo? Todo esto que es interesante en la psicología del ser humano, ¿verdad? Y a veces uno lo ve tan claro, pero no está tan claro. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Por tanto, me amo a mí mismo y me defiendo. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. Yo tengo derecho a respetar mi vida, a mi espacio. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Si mi vida está en peligro, me defiendo, aunque esto traiga como consecuencia que el otro muera. Ahora bien, si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Si ejerce en mi defensa, ejerce una violencia mayor que la necesaria. O sea, si yo para defenderme con darle un puño a uno tengo, pues soy yo del puño. Pero es que no, le doy el palo y le rompo la cabeza. Y le pego un tiro. Hay agravantes. ¿Qué me lleva a hacer todo esto? Pues la violencia, la ira, si no tengo control. Por eso a veces hay una persona que se siente agredida y el otro dice: detente, ya lo tumbaste, párate. Sí. Eso pasa en las peleas de los muchachos, que a veces no se mide la consecuencia. Con una piedra le rajan la cabeza al otro y puede llegar a matarlo. Sí. ¿No? Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. No doy un paso más allá. No doy unos cuantos puños, pero me controlo, lo debilito, pero no lo destruyo. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Por ejemplo, una persona viene a atacar, ¿no? Yo tengo una pistola, me estoy defendiendo, le digo alto, sigue para encima, o le pego el tiro al corazón o se lo pego en una pierna. Sí, y eso se necesita el equilibrio de saber discernir. Y esto es interesante, por ejemplo, a los policías, a las personas que prestan este tipo de servicios, hay toda una educación de que porque tienen una pistola no le van a tirar seguida a la cabeza. O sea, no se puede. Ellos buscan el atenuante. Entonces, deténgase, alto. Si la persona sigue corriendo o agrede o me ataca, ahí entonces los otros o empiezan a forcejear hasta que uno tira. ¿Qué pasó? Es un proceso que se va dando. Y a veces pasa tan rápido que no se da cuenta. Pero hay intencionalidad, venganza, odio, deseo de destrucción, ira. Sí. ¿Qué hay? ¿Cuál es la intención que tengo? Tremendo. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro. Un padre de familia que ve que a sus hijos se le ataca y se lanza a defender a sus hijos. Por sus hijos se entrega, ¿no?
ahí lo dice, legítima defensa, no solamente un derecho, sino un deber grave para que el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio. Un prepotente, una persona que está, ¿verdad?, al frente de y puede hacer un daño. Hay alguien que se le tiene que enfrentar y eso quizás implique jugarme la vida yo. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Uno que está al frente de un pueblo, de una comunidad, como autoridad, puede defenderla incluso con las armas, ¿no? Pero es en bien de él, no porque él quiera. Es interesante porque esto hay que llevarlo a la reflexión y a veces basta lavarle el cerebro a una gente para que les quiten esa capacidad de discernimiento. Hay que saber discernir. A la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión del comportamiento lesivo de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. Por ejemplo, una protesta. Ustedes ven que en la protesta hay una fuerza de choque y la fuerza de choque se mantiene ahí. O sea, pero esa gente tiene que tener un control porque le gritan, le dicen, y uno puede sacar una macana y tal. O si pierde el estribo, por eso no todo el mundo puede, pero hay gente que asusa, ¿no? Sí. Que agita, provoca. Y el otro le dice de todo, le tira piedra, le tira esto, le dice no sé qué, y entonces el equilibrio de este ser humano que está centrado, es decir, yo estoy aquí para defender, no para atacar, salvaguardar unos derechos. Por eso a veces en las protestas hay que tener cuidado, porque se puede perder el control muy fácilmente. Hay gente que tiene cabeza caliente, como decimos. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. Penas proporcionadas a la gravedad del delito. Eso tiene su balance. Y para eso, digamos, hay, entiéndase, unas tablas, unos atenuantes, unos diálogos. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Un desorden introducido por la culpa. Reparar. Se supone, ¿verdad?, que te lleve a recapacitar. Y lo que yo hice, ¿por qué me dejé llevar de la ira? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdí los estribos? Esto es todo un proceso. Que eso se educa. Y si no eres capaz de mantener ese equilibrio y esa educación, me voy o te vas a los extremos. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. Eso pasa en los juicios, ¿no? La persona se declara culpable porque es consciente, eso le redime, le ayuda a superar. A veces no, se niegan y eso le crea una amargura, una rebeldía, una, podríamos decir, animadversión. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal. Por ejemplo, la sentencia en la cárcel, que puede ser terapéutica en el sentido de que se reconstruye, se ayuda a esta persona. Si se le dan las ayudas necesarias, pero a veces nos metemos ahí y los apilamos a gente, ¿no? Por eso hay cárceles que la gente sale rehabilitada y hay otras cárceles que la gente sale peor que entró. En la medida de lo posible debe contribuir a la enmienda del culpable. Un error lo podemos cometer, yo el primero. Si me enmiendo puedo volver a la libre comunidad, pero quien me da el acceso a la libre comunidad tiene que estar seguro moralmente de que yo no voy a ser peor y que voy a hacer más daño. Estoy apto, que estoy capacitado para... Correcto. Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin,
Se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Esto es una corrección en el catecismo, sobre todo de una mentalidad de hace años atrás, donde se defendía la pena de muerte. Hoy nosotros estamos en contra de la pena de muerte, porque si yo hago lo mismo que hizo el otro, ¿en qué me distingo? Esta es la gradualidad en el crecimiento de una reflexión. Hoy por hoy, nosotros decimos no a la pena de muerte. Por eso, pase lo que pase, creemos que hay posibilidad de ayudar a esta persona, pero no tenemos el derecho para destruirle su vida. Por tanto, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Es lo que luchamos nosotros, por eso cada cierto tiempo que aparece que hay pena de muerte, hay protestas, y esta es la conciencia nueva, esa realidad nueva de una catequesis que ha ido creciendo y evolucionando. El catecismo ahora está trayendo, ¿verdad?, sobre la Congregación para la Doctrina de la Fe, una carta acerca de la nueva redacción del número 2267 del Catecismo de la Iglesia sobre la pena de muerte. Es correcto. El homicidio voluntario. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Y ahora va a enumerar esos homicidios. El infanticidio. El fraticidio. Infanticidio es a los niños. Fraticidio, el matar a un hermano. El parricidio. Matar a un papá o una mamá. El homicidio del cónyuge. Esposa o esposo. Son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. ¿Ve? Hay unos vínculos naturales que destruyen. ¿Por qué? Infantes, hermanos, padres, esposos. Es una gradualidad en atención jurídica penal del homicidio, ¿verdad? En ese sentido. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Lo que estamos viviendo ahora con la eutanasia, ¿no? La gente que, se está muriendo, tiene un cáncer, pues vamos a dar una pastillita, vamos a darle una droguita que... No, eso no se puede. Homicidio. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de... Perdón, volví atrás, discúlpeme. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. También prohíbe hacer algo y que provoque la muerte indirectamente. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Pongo un ejemplo tonto, si usted aquí está ahogando y no busca la forma de ayudarlo, de salvarlo. Sí. Estoy indirectamente colaborando. ¿Por qué? Me paralizo, ya sé otra cosa. Pero yo dejarlo morir, no se puede. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por redimirlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. No darle comida a la gente que necesita, ¿no? Y dejarlos ahí que pasen hambre. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este le es imputable. Traficantes a todos los niveles, no solo de drogas, sino también de personas.
El homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Por eso a veces hay juicio y dice, eso fue una cosa involuntaria, no quiso, pero trajo esa consecuencia. ¿Cómo? ¿Cómo me vi envuelto? Puse algo que obstaculizó el paso de una persona, por ejemplo, una persona con impedimentos, y provocó que se cayera por una escalera o que se cayera por una ventana cuando no preveo un niño que tengo en mis manos y lo dejo caer. Estas cosas, pues eso, hay una responsabilidad que parte de que una vez que yo tengo un ser humano junto a mí, tengo que buscar la forma de protegerlo. Por hacer una broma le coloco el pie a una persona para que Correcto, tropiece o se caiga. Una escalera, por ejemplo, ¿verdad? O cojo un niño en una ventana y lo agito. O sea, cosas que hemos visto cosas que son terribles. Sin pensar, ¿verdad?, en que puede traer una consecuencia grave. O estoy en la playa y con un niño o un adulto y le meto la cabeza varias veces en la piscina o en el agua y lo veo que se está ahogando, pero nada, sigo jugando. No, yo no lo quise matar, pero lo ahogaste. Por poner, ¿verdad? No fue mi intención, no quise hacerlo, pero tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Hasta aquí llegamos. Nos quedamos en lo involuntario, pero voluntariamente tenemos que parar. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, concluimos pidiendo al Señor que nos asiste, nos ayude en entender y comprender esta doctrina de la Iglesia recogida en el Catecismo. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. San José, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Que recuerden cuidarse, protegerse, use mascarilla, hand sanitizer y todo esto para que, pensando siempre en el bien común. Defendamos la vida. Así mismo. Así que buen fin de semana para todos y todas. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso